Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es para nosotros una gran bendición el poder tener este espacio y compartir con ustedes un consejo de las Sagradas Escrituras. Agradecemos a nuestro Padre porque nos da la vida. Agradecemos a nuestro Padre, el Dios eterno, porque nos permite ser portadores de este mensaje, de esta instrucción que el Señor envía para nuestros corazones. Es de suma importancia comprender que cuando su palabra es ministrada, es sembrada a nuestras vidas, dice claramente el libro sagrado que esa palabra Dios vela para que tenga un fiel cumplimiento. Y compara la palabra de nuestro Dios como la lluvia cuando desciende a la tierra. Dice que esa agua, esa lluvia, penetra en el interior de la tierra y comienza a desarrollar ese propósito por el cual es enviado. Usted se dará cuenta cómo los prados, los huertos, los jardines comienzan a reverdecer cuando desciende la lluvia. De igual manera, así es la palabra de nuestro Dios. Cumple un objetivo, cumple un propósito, y lo que podemos mirar en el libro sagrado es que cuando el Señor envía su palabra, junto con ello envía la salud, la sanidad, la fortaleza, el bienestar, el consuelo. Comienza a transformar la mente, comienza a transformar el corazón del ser humano. Por eso cuando se recomienda leer la Biblia, es de gran importancia abrir la boca y articular las palabras que están escritas en el libro sagrado para que ello penetre, para que ello sea escuchado por nuestro oído y penetre lo más profundo de nuestro corazón. Y de esa manera se puedan ver milagros, sanidades, maravillas que Dios ha plasmado en su libro sagrado a favor del ser humano. Como usted sabe, estamos desarrollando esta serie de enseñanzas, esta serie de estudios que le hemos puesto las parábolas del reino. Se sabe que una parábola es un mensaje del cielo, es un mensaje divino, es un mensaje espiritual, pero nuestro Señor utiliza un ejemplo terrenal para que se comprenda lo que el Señor muestra, lo que el Señor quiere que desarrollemos en nuestra vida o nos previene de un peligro. Hoy miraremos esta parábola registrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 36, y esta parábola habla de ese remiendo de tela nueva que se coloca en un vestido nuevo. Dice, les dijo una parábola: nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. En Mateo 9:16 termina diciendo que cuando ese remiendo se encoge, dice, tira del vestido y se produce una rotura peor. Vemos dos términos que habla con respecto cuando se quiere utilizar remiendos, colocar ese pedazo de tela nueva en un vestido viejo. En Lucas nos habla de que no habrá armonía, y en el Evangelio de Mateo nos habla de que hay una rotura peor. O sea, no es un buen consejo colocar remiendos o vivir una vida de remiendos en esta tierra. Rogamos a Dios que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas y que podamos
comprender, podamos valorar la importancia de ir renovando nuestra vida constantemente y de cuidar, prestar atención a las instrucciones marcadas, enviadas por nuestro Padre Dios. Vemos cómo el Señor está hablando este mensaje en un contexto en donde los fariseos, en donde los escribas comenzaron a emitir una queja, comenzaron a emitir una crítica. Usted se dará cuenta cómo unos versículos antes dice que los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Versículo 33 dice: ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Entonces, cuando el Señor comienza a escuchar la intromisión, el estar siendo como observadores de lo que hacían los discípulos del Señor Jesús, y comenzaron a emitir voces de queja, de murmuración, comenzaron a entrometerse en la relación que tenía Jesús y sus discípulos, nos damos cuenta que entonces Él emite este mensaje de que no se puede colocar un remiendo nuevo en un vestido viejo. Cuando nosotros observamos la forma en la cual los fariseos de una o de otra manera buscaban encontrar un error, una equivocación, encontrar un pretexto para difamar, para acusar, nos hace ver la Escritura que estas personas habían o estaban en una situación de ruptura en su corazón. Su corazón estaba dañado, su corazón estaba herido, su corazón estaba afectado, porque esas son las manifestaciones de una persona cuando está afectado su corazón, cuando está herido, cuando hay una ruptura, cuando hay un daño, cuando miran que las otras personas se alegran, disfrutan, se regocijan, viven en armonía, pareciera ser que eso les incomoda porque el corazón está dañado, el corazón está dolido. Por eso el Señor hizo una revelación en Mateo 23:37, cuando les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Desde ahí nos damos cuenta que ellos estaban viviendo de apariencia. Su vida era de apariencia. Su vida era ocultar lo que tenían dentro de sí. El Señor los compara como sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces, cuando vemos esta declaración que hace nuestro Señor, es un mensaje para que nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, no descuidemos la unidad, no descuidemos el vínculo, la armonía con la presencia divina. Porque estos hombres, cuidadores de la ley, vigilantes de la ley y escribas de la ley, tenían muy claro cómo el proyecto que tenía nuestro Padre Dios era que al ingresar Israel a la tierra prometida, transformaran esa tierra de Canaán en Israel. Pero el proyecto no se quedaba ahí, sino que llegara a otro nivel que se llamara Yesurún o Jesurum. Pero nos damos cuenta cómo el descuido, la desconexión, las rupturas, el abandono, la distracción,
a las instrucciones divinas hacen que la vestidura se envejezca, hace que la persona comience a vivir una vida rutinaria, una vida religiosa, sin la vida de Dios. Y eso hace que la persona envejezca en sus pensamientos, en su manera de ser, en su carácter. No hay esa conexión con las instrucciones que nos vinculan con el amor de Dios. No hay esa virtud llamada sinceridad, integridad o verdad en nuestras vidas cuando nos desconectamos de Dios. Cuando el hombre se desconecta de Dios, entonces comienza a manifestar una supervisión, no hacia su persona, sino a lo que hacen los demás, a lo que dicen los demás. Y hoy usted se dará cuenta que en las redes sociales abunda mucha información, muchas falsas noticias, y la persona tiende a estar recibiendo información dañina. Estos hombres se la pasaban observando el comportamiento que tenían los discípulos con el Señor. Y entonces el Señor, vemos la manera tan extraordinaria que les responde en Lucas 5:34 y les dice: ¿acaso podéis hacer, fíjese, que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? ¿Acaso cuando se programa un viaje de luna de miel, acaso dentro de ese programa, de ese viaje, dentro de esa dimensión de luna de miel, está en el itinerario decir que hay que ayunar, que hay que estar ayunando? Es lo que el Señor les está diciendo. Dejen que mis discípulos disfruten la armonía con la presencia de su Salvador. Dejen que mis discípulos disfruten su estancia conmigo. Dejen que el alma de ellos se regocijen al estar en comunión conmigo. En el libro de Cantares vemos la relación que tiene el amado con su amada. El amado le dice a su amada en Cantares 4:9: has cautivado mi corazón, hermana mía, esposa mía. Has cautivado mi corazón con una sola mirada de tus ojos, con una sola hebra de tu collar. El Señor les está diciendo: ustedes están con un corazón dañado. Los discípulos de los fariseos, los discípulos de Juan, ustedes están haciendo un cuadro comparativo. Están ustedes juzgando, están ustedes criticando, porque hay un engaño interno, no están cimentados en la verdad. No tienen ustedes un cimiento verdadero. Están en el engaño, están en la hipocresía, están viviendo una vida de remiendos, queriendo ocultar, queriendo tapar, queriendo arreglar con remiendos su vida. Pero cuando se tiene una conexión, cuando el alma tiene una conexión, una armonía con su Creador, cuando el alma tiene una conexión divina, en ese momento lo que se hace presente es el regocijo, la celebración, la fiesta, la alegría, la degustación, la coinonía, la convivencia.
Entonces el Señor les está diciendo, ustedes descuidaron eso, ustedes se distrajeron y se han envejecido sus vestimentas y quieren vivir una vida de remiendos, entre paréntesis, poniendo de pretexto el ayuno, queriendo comparar si los discípulos del Señor ayunaban o no ayunaban. Y no con eso el Señor estaba diciendo que los discípulos no tenían que ayunar, no estaba diciendo eso, sino está diciendo el Señor, mientras hay una armonía, mientras haya una convivencia, mientras haya una intimidad con su presencia, no tenemos por qué estar taponeando o viviendo de remiendos vuestra vida. Siguiente versículo, el Señor menciona y dice, pero vendrán días. Aquí es donde tenemos que comprender esto. Vendrán días cuando el novio les sea quitado, entonces ayunarán en aquellos días. ¿Qué está diciendo el Señor? Cuando viene el día malo, cuando viene el día de la angustia, cuando viene el día de la prueba, porque ninguno de nosotros está exento de pasar por un momento adverso. Ninguno de nosotros está exento de pasar un día malo. Entonces dice, ese día buscarán, ese día se integrarán en su vida el ayuno. Pero nos damos cuenta entonces la importancia de mantener un corazón sano, un corazón que esté apegado a las instrucciones de nuestro Padre Dios. Porque cuando el corazón se desvía, cuando el corazón descuida las instrucciones divinas, entonces la persona pierde sus vestiduras y querrá cubrirse con hojas de higuera, querrá cubrir sus vergüenzas, querrá vivir una vida de apariencia, como si no pasara nada, como si no sucedió nada, y querrá esconderse como lo hizo Adán y Eva. Oyeron al Señor y se escondieron, porque la vergüenza hace que uno se esconda. Por eso el Señor nos envía su palabra para que su palabra al entrar a nuestras vidas comencemos a trabajar, a rectificar, eliminando nuestra vida la falsedad, el engaño, la hipocresía, la simulación. Si algo quiere Dios es que la vida del hombre, la vida de la mujer, viva en una dimensión de integridad y sinceridad. Y eso se logra cuando uno es obediente a las instrucciones. Eso se logra cuando el Espíritu de Dios comienza a trabajar nuestro ser interno. Eso se logra cuando entendemos la importancia de vivir lo que nos enseña el libro sagrado. El Señor en una ocasión le dijo a las personas que escuchaban a los fariseos, les dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Su vida es una vida de apariencia, su vida es una vida de incongruencia, su vida es una vida de engaño. Entonces, cuando vemos este mensaje, el Señor nos habla a través del apóstol Pablo en Efesios 4:22 y nos dice, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, dice, hay que despojarse del viejo hombre. Porque ese viejo hombre, dice, se corrompe según los deseos engañosos. No podemos nosotros vivir engañándonos a nosotros mismos, porque nadie puede ocultar, nadie puede esconderse de la presencia divina. Y dice, y que seáis renovados por el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creada en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, amado pueblo de Dios, cuando el Señor nos invita,
nos enseña a vivir una vida conectada con la verdad, conectada con la obediencia, la sinceridad, la rectitud, hará que entonces nuestra vida esté en esa armonía con nuestro Padre. La vida de remiendos no es recomendable. La vida de estar ocultando, queriendo tapar los errores, justificándose, echándole la culpa a los demás, queriendo aparentar como que no ha pasado nada, todo eso no hace que la persona viva tranquila. Una ocasión, el Señor le dio una instrucción muy clara al rey Saúl y le dijo que tenía que destruir a esa estructura Amalek y que no dejara con vida a nadie. Ese es un código. Pasiones carnales, todo lo que es el viejo hombre, los deseos pecaminosos, todo lo que conlleva a la contaminación de nuestra alma, nuestro espíritu y también nuestro cuerpo. Fue muy claro el Señor en darle esa instrucción al rey Saúl. Pero vemos cómo el rey Saúl se dejó llevar por pensamientos equívocos. No tenía muy claro lo que es desarrollar la obediencia en su vida. Dice que dejó lo mejor del ganado y tampoco mató a Agag, al rey de Amalek. Lo dejó con vida. No obedeció completamente la instrucción. Y todo eso trajo consecuencias a su vida porque nuestro Padre Dios le habla a su profeta y le dice: Saúl no me ha obedecido. Saúl no siguió mis instrucciones. Saúl no desarrolló la tarea a la cual lo llamé y el propósito por el cual lo hice rey. Entonces va el profeta Samuel y le dice: ¿qué es ese balido de ovejas que escucho? ¿Qué es ese ruido de las vacas y de los bueyes que se oyen ahí atrás? Y entonces Saúl, vemos cómo comienza a poner un remiendo en su vida. Dice: el pueblo fue quien tomó esa decisión. Comenzó a culpar, comenzó a colocar un remiendo ahí. No fue lo valiente, no fue lo sincero en su vida de decir: profeta, me equivoqué, le perdoné la vida, no hice como se me mandó. No, sino que comenzó a justificarse, comenzó a buscar culpables. Y esto se repite constantemente. Desde el huerto del Edén, cuando el Señor le pregunta a Adán: ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y vemos inmediatamente cómo aparece el remiendo. La mujer que me diste. Nunca dijo: Señor, sí, comí del huerto, comí del fruto, comí. Me equivoqué, yo comí. No, sino que tiende a colocarle la culpa a los demás. Quiere que los demás paguen por él. Pues Saúl le echó la culpa al pueblo. Y entonces vemos cómo Samuel le dice: ¿acaso se complace Dios en tantos sacrificios? ¿Que acaso no sabes que es mejor la obediencia que muchos sacrificios? Lo que el Señor nos enseña, amado pueblo, amados hijos, es prestar atención. Oye, Israel, escucha, pueblo mío, dice el Señor. Es mejor obedecer. Es mejor prestar atención
si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, ninguna de las enfermedades que envió a los egipcios te enviará a ti. Dice, porque yo soy el Señor tu sanador. Qué importante es entonces que eliminemos de nuestra vida el querer poner remiendos, el querer traer soluciones a medias que van a provocar una ruptura mayor o no va a armonizar en lo que se está haciendo. Vemos cómo Saúl se molesta cuando recibe la amonestación del profeta y le dice, Dios ha cortado tu reino por cuanto desobedeciste la instrucción. ¿Sabe qué hace Saúl en ese momento? Le rasga el manto a su pastor. Le rasga, lo jalonea y le rasga el manto. Eso nos enseña que muchas veces el querer hacer nuestra voluntad, el querer seguir en el camino del engaño, del autoengaño, en el camino de la falsedad y de la hipocresía, hará que muchas personas sean dañadas. Y esto era lo que estaba manifestando los fariseos. Un corazón contaminado, un corazón afectado, un corazón con dolor y un malestar interno llenos de inmundicia, llenos de iniquidad. Es lo que revela Mateo 23, 27. Entonces, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, cuando la Escritura, cuando el Señor nos invita a que nos vistamos del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios, que nos vistamos de esas ropas de salvación, la marca más preciosa llamada Yeshua o Salvador o salvación, esas virtudes harán que nuestro proceder en esta tierra, harán que nuestro caminar en esta tierra impregnemos el amor de Dios, impregnemos la compasión, la misericordia, y entonces nuestra atmósfera, nuestro ambiente sea transformado. El problema está cuando la persona tiene una vestimenta religiosa, una apariencia de piedad, una apariencia de justo, y sus hechos o sus acciones, bueno, hasta en su respiración, se nota que hay amargura, se nota que la estructura de la muerte está operando. Dios nos libre de esa dimensión. Y para comprobar esto, vemos cómo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1, vemos a un hombre prominente, a un fariseo de fariseos, dice la Escritura, que era un hombre instruido, un hombre con gran conocimiento de la Torá, pero tenía una afectación, su vestimenta estaba envejecida, su cobertura no era la correcta, su manera de proceder no era lo justo. Dice Saulo respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, o sea, al Señor Jesucristo, tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Mire qué manera de vivir, mire qué manera de proceder. ¿Dónde está la bondad? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la obediencia a las instrucciones? Sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su alrededor una luz del cielo,
y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué tremendo es esto, porque en el interior, en su conciencia, en su corazón de Saulo, él creía que estaba haciendo lo bueno, lo correcto. Creía que estaba desarrollando una obediencia a las instrucciones, pero no percibía que su respiración, no percibía que sus acciones estaban en contra, estaban en una constante manifestación de muerte en contra de los discípulos del Señor. Y esa vestimenta no es la correcta. Esa vestimenta ya había envejecido. El Señor estaba diciéndole prácticamente: tienes que renovarte, Saulo. Tiene que venir una renovación a tu vida. Y eso solo se logra cuando tienes el encuentro con el modelo a seguir, Jesucristo, la luz más brillante que el sol. Porque en el capítulo 22 Saulo testifica y dice: apareció una luz más brillante que el sol. Esa es la luz del día 1. Y dijo Dios: sea la luz. Esa luz es la que da vida, esa luz es la que da fortaleza, esa luz es la que nos permite desarrollar el amor de Dios. Entonces, él le pregunta: ¿quién eres? No conocía. Conocía la letra, pero no conocía la vida de la letra. Conocía el escrito, pero no conocía el espíritu de esa escritura. Y eso es lo que el Señor nos enseña. No podemos nosotros seguir viviendo conociendo la escritura, entre comillas, pero nuestras acciones están manchadas de amargura, resentimiento, falsedad, hipocresía. No se puede vivir así, porque la persona entonces comienza a toparse con aguijones, como se lo dijo el Señor a Saulo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando tú tienes conocimiento de la Escritura y no se vuelve una vida en ti, cuando no se obedece, cuando no se practica, cuando no se lleva a cabo con integridad sus mandamientos divinos, la persona comienza a dar golpes contra el aguijón. Y por eso viene una gran cantidad de dolores, afectaciones, una gran cantidad de confrontaciones, adversidades, porque nuestra vida se está descuidando. Nuestra vida no está cumpliendo la armonía, la conexión entre el esposo, entre el amado y tu alma. Cuando tu alma se regocija, cuando tu alma está en conexión con Dios, la propia Escritura dice que la instrucción que le da el amado a su amada, dice: he entrado a mi huerto y he comido mis dulces frutos, comed, bebed. Porque el Señor quiere que su pueblo, sus hijos, disfrutemos de la vida sobrenatural. Dios no quiere que su pueblo, Dios no quiere que su iglesia, Dios no quiere que las familias vivamos una vida religiosa, rutinaria, en donde no veamos milagros. Diariamente el Señor muestra sus bondades y sus misericordias. Por lo tanto, bueno es que nos renovemos, bueno es que día a día transformemos nuestra vestimenta, nuestra cobertura, nuestra gloria que el Señor ha puesto en nosotros. Padre, la gloria que tú me has dado, yo se las he colocado en ellos. Dios quiere que tu vida resplandezca. Dios quiere que luzcas esa vestimenta en el plano espiritual. El mundo espiritual invisible sí logran ver
cómo Dios te ha vestido, te ha coronado de favores. Pero debido al descuido, pero debido a las distracciones, entonces la persona comienza a vivir una vida de apariencia. Parece ser justo, parece ser un buen creyente, un buen cristiano, pareciera ser que, pero por dentro, la efervescencia de la maldad, la crítica, el estar observando cómo se equivocan los demás, el estar observando en qué falló tal persona, cómo tropezó, cómo se equivocó, eso enferma el corazón. Y era lo que en este ejemplo de Saulo nos da el Señor este mensaje. Y entonces el Señor le dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y dice que los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. La visión, el encuentro era para Saulo, pero también los demás oyeron la voz, oyeron la instrucción. Amado pueblo de Dios, constantemente el Señor nos habla, constantemente el Señor nos enseña, constantemente el Señor nos ministra su palabra. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahí tuvo que entrarle a un ayuno forzado. Y vemos cómo Dios envía a un mensajero para que pusiera las manos sobre él y lo activara. Y dice que se desprendieron escamas de sus ojos. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Que vivir, que desarrollar nuestro caminar en armonía con Él es una vida de gozo, es una vida de libertad, es una visión clara de lo que el Señor nos tiene preparados, de lo que el Señor nos tiene previsto. Entonces, así rápidamente, vamos a mirar cuáles son esas vestimentas que rejuvenecen, que nos cubren y que deben de estar operando de manera interna, porque eso hará entonces que de nuestro interior fluya la vida y entonces seamos genuinos en lo que hacemos, decimos y actuamos. Cuando no se tiene integridad, la persona vive acusada. Cuando la persona no es sincera y constantemente incurre en mentiras, en engaños, dice la Escritura que no se puede ocultar ante los ojos de Dios nada. Todo lo oculto será revelado y eso causa vergüenza. Cuando es descubierta la persona en un engaño, es descubierta la persona en un movimiento de fraude, en una mentira, en una manifestación de ira o de cólera. Todo ello conlleva a querer poner remiendos, a tapar esas equivocaciones con justificaciones incorrectas. Pero la Escritura nos enseña allá en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 12, vemos algunas de las virtudes que nos recomienda el Señor que trabajemos, que elaboremos, que desarrollemos en nuestro ser interno. Dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, esto debemos de tenerlo muy claro. Dios te escogió,
Y eso hay que valorarlo. Si Él en su gran misericordia nos ha escogido, debemos de manifestar gratitud y corresponder, porque al escogernos nos han adherido a ese reino inconmovible. Entonces hay que manifestar gratitud y correspondencia. Como escogidos de Dios, dice, santos y amados. Esto nos habla de esa dimensión en la que Dios se mueve. Dios se mueve en la santidad, por eso el hombre y la mujer de Dios deben de procurar la limpieza, la pureza en su vida, para que la santidad se opere en nuestras entrañas, en nuestro ser interno. Dice, santos y amados, revestíos, y aquí vienen algunas de las virtudes que tenemos que desarrollar. Tierna compasión. Tierna compasión. Cuando la persona solo está buscando errores y equivocaciones, desde ahí nos damos cuenta que no hay esta virtud en su vida. Número 2, bondad. Y eso nos habla de una virtud tan importante que hace que el cielo se abra a tu favor. Humildad, mansedumbre y paciencia. Usted se dará cuenta que cada una de estas virtudes, si las desarrollamos punto por punto, hay una gran riqueza de instrucción para nuestra vida. Pero de manera general, usted sabe lo que representa ser humilde. Es abandonar el ego, la arrogancia, el orgullo, porque eso es lo que hace que mucha gente se venga abajo, cuando no permite que esta virtud, este aprendizaje, porque se aprende, no opera en tu vida. Entonces la persona va de tropiezo en tropiezo, de caída en caída. Porque delante de la caída va el orgullo, va la soberbia, dice el libro de Proverbios. Mansedumbre y paciencia. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Todas estas virtudes las vimos en un gran ejemplo de nuestro Señor Jesús. Por eso fue conocido como varón de dolores, experimentado en quebrantos. Dice que fue acusado y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Él vino a darnos ese ejemplo. Aún en el padecimiento de esas heridas, pagando el precio de la salvación, de su boca salió la frase, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. De ahí vemos el gran amor de nuestro Dios, vemos el gran amor de nuestro Salvador. Y dice el versículo 15, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo. Dice, y sed agradecidos. Estas virtudes hay que desarrollarlas en nuestra vida. Estas virtudes hay que ponerlas por obra. Cada una de estas virtudes, si las practicas, nadie podrá señalarte con el dedo. Nadie podrá acusarte. Nadie podrá detener tu avance. Si en ti hay bondad, si en ti hay compasión, si en ti hay humildad, si en ti hay mansedumbre y paciencia, ¿quién te va a acusar?
Por eso el Señor nos vino a dar ese ejemplo, porque a la hora en que Él fue juzgado delante del Sanedrín, fíjate nada más esto, fue juzgado por Herodes, fue juzgado por Pilatos, fue juzgado por el Sanedrín. Y en ninguno de estos tribunales encontraron error, encontraron una falla, encontraron una acusación. En ninguno de esos tribunales. Porque cuando tú te mantienes en la verdad, cuando te mantienes en la obediencia, cuando te mantienes en la integridad y la sinceridad, no habrá dedo que te señale o que te acuse. Porque todas esas son virtudes que en ningún momento la persona se arrepiente por ser íntegro. En ningún momento vas a encontrar una persona, me arrepiento por ser sincero, no. O me arrepiento porque estoy en la verdad, no. Sino todo lo contrario. Cuando se vive una vida fingida, una fe fingida, un amor fingido, una apariencia fingida, una piedad fingida, constantemente la persona tendrá tribulaciones, turbulencias internas en su corazón y en su mente. Pero por eso el Señor nos envía su palabra, para que no vivamos una vida de remiendos, para que no vivamos una vida de apariencia, sino que procuremos llegar a esa dimensión Yeshurun, Jesurun, que podamos decirle al Señor, el proyecto era transformar nuestra conciencia en un Israel, pero estamos esforzándonos por ser un Jesurun, un Yesurun, alguien que se mantiene en la obediencia, alguien que se mantiene en la integridad, alguien que se mantiene en el cimiento de la verdad, desarrollando estas virtudes. Tenemos la plena convicción que desde los cielos se escuchará la declaración: este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, en el cual tengo complacencia. Rogamos al Señor que Él nos ayude a caminar en una vida íntegra y que nos libre de estar colocando remiendos a nuestra vida, sino que seamos completos en esa obediencia a nuestro Dios y que podamos ayudar a los que están a nuestro lado para conducirlos, dirigir, instruir, y ya que eso hará que su precioso respaldo maravilloso haga que maravillas, señales operen en tu vida, porque el respaldo de Dios se hace presente y es tan real para la vida de sus hijos. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, muchas gracias te damos por permitirnos compartir tu palabra. Gracias. Gracias por la vida de tu pueblo. Gracias por la vida de las familias. Rogamos, mi Dios, que tu cobertura, tu vestimenta de gracia, tu vestimenta de salvación, la vestimenta de luz, la vestimenta de gloria, se hagan presentes en sus vidas. Que cada uno de ellos pueda mirar cómo tu mano poderosa los cubre, los guarda. Y que podamos, mi Dios, poder caminar en esta tierra, transmitiendo, ministrando, transformando atmósferas, transformando ambientes, y que tu preciosa gracia se haga presente en cada uno de los hogares. Pero también aprovechamos esta mañana, Señor, para pedirte en favor de los matrimonios, en favor de las familias, la juventud, los niños. Guarda a tu pueblo de la maldad.
Guarda tu pueblo de la división y de las separaciones. Guarda tu pueblo, mi Dios, de todo aquello que quiere inquietar, todo aquello que quiere afectar la armonía de sus hogares. Que tu hermosa luz resplandezca de manera sobrenatural. Envía, Padre, la salud, la sanidad, la fortaleza, el bienestar al cuerpo físico de tu pueblo. Seas tú librándoles, mi Dios, de toda maldición, toda hechicería, toda brujería sea cancelada, y que tus hijos caminen sanos, libres, fuertes. Envía también, Señor, la provisión, el sustento y los recursos que tus hijos necesitan, y que ellos puedan ver cómo tú abres los cielos, puertas de oportunidades, ideas, estrategias para salir adelante. Bendice a tu pueblo de manera especial, Padre. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo declaramos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, tengan ustedes confianza en nuestro Padre Dios, ya que para Él no hay nada imposible. Me despido deseando que tengas un día extraordinario, que la mano poderosa de Dios continúe respaldándote en todas tus actividades y que día a día puedas ver el resplandor de su luz, y que también cuando duermes Él pueda añadir, Él pueda abastecer, proveer, sustentar vuestra vida, y que se manifiesten en cada mañana respuestas, milagros, señales, respaldos, que puedas glorificar y exaltar su santo nombre con libertad. Dios te bendiga. Hasta el próximo programa.